Buenos días. Buenos días. ¿Listos? ¿Empezamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar? ¿Sí? Sí. Recuerden rellenar la encuesta de participación sobre el profesorado. Anímense a participar en el Web Engines Hack Festival y recordarles que el 23, después de Semana Santa, Adrián y Pablo darán una charla. Seguimos entonces y estábamos en esta práctica y estábamos hablando un poco de Babel, de cómo es el compilador, de cómo tenemos que extender Babel. Y entonces me parece que estábamos, la verdad que no me acuerdo dónde estábamos. Pero estábamos hablando de los sitios en los que tenemos que tocar, ¿de acuerdo? Y me parece que ayer nos habíamos extendido un poco. Primero, cómo es que con el npm producimos un parser definitivo en el fichero living en la carpeta living.ts y que tenemos que hacer una pequeña modificación. El fichero elevado y hace, digamos, una especie de checking del lado izquierdo de la asignación. ¿De acuerdo? Y ahí es donde introducíamos las call expressions, porque ahora las call expressions pueden aparecer en el lado izquierdo. Luego tenemos que irnos a statement.js también, porque claro, tenemos ahora la función arroba, es una función declaration, ¿de acuerdo? Y de alguna manera tenemos que ir a donde se parseen las funciones. ¿Se ve? Entonces tenemos que ir a donde se parsean las funciones. Y yo creo que esto está explicado por aquí en algún lado. Aquí, a ver, the Bubble plugin. ¿Dónde está eso? Función expresión transpiling. ¿Qué tiempo digo? Aquí, the Bubble parse. Es creo esta sección. Sí, esto, que como vamos a tener que trabajar con esta nueva sintaxis, ¿de acuerdo? Claro, ¿dónde la vamos a encontrar? La verdad que, entre tanto, fichero es un poco lioso, pero ya dijimos que cuando tú tienes un analizador recursivo descendente, la costumbre es que si la variable sintáctica se llama bla, 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 sea parse bla, bla, bla. Entonces no deja de ser sorprendente, primero que a decir, es una broma, sorprendente, ¿no? Sorprendente que lo encontremos en parse function. Parse function es donde tenemos que
que tocar. ¿Se ve? Porque ya lo hemos dicho. Y también las funciones declaration son statements, obviamente no son expressions, ¿vale? Entonces, parece lógico también que esté en el fichero parse. ¿Cómo se llama? El fichero statement.js, ¿no? O sea que más o menos dentro de eso. Y fíjense que, bueno, aquí tenemos la declaración de tipos de flow, etc. Pero que en definitiva, claro, el primer argumento es el nodo del árbol, ¿vale? O sea que es el nodo del árbol el que es el primer argumento y luego pues un montón, no, dos argumentos más, que vete tú a saber un poco qué es el tal, pero que este es un argumento de tipo number, que parece como, por incluso la inicialización, que tiene que ver con flags relacionadas con la función. Ahí, por ejemplo, vemos también uno que es, claro, es muy importante en JavaScript distinguir si estamos en modo async o no estamos en modo async, si es una función async o no es una función async. O sea que tampoco es tan extraño que aparezca un parámetro isasync, ¿de acuerdo? Y fíjense que, bueno, aquí aparece una serie de líneas de la 6 a la 9, vamos, aquí se inicializa algo de init function, etc. Pero digamos que nosotros lo que podemos hacer es imitar un poco el estilillo del código, ¿de acuerdo? Y en el estilillo del código vemos, fíjense, la línea 15. La línea 15, bueno, de hecho, véanse el vídeo de Tan Liu, ¿vale? Porque ayuda mucho a entender un poco cómo es esto. Pero fíjense que la línea 15 dice node.generator this.it tt star, ¿vale? Y eso quizás nos da la pista, es decir, que dice, si la función es del tipo generador, ¿de acuerdo? Fíjense que en JavaScript existen distintos tipos de funciones. La función puede ser un generador. Y fíjense que lo que han hecho en este caso es que el nodo va a tener, de hecho ya lo sabemos porque lo hemos visto muchas veces en AST Explorer, como son los árboles. Y vemos que tienen a veces atributos en el nodo diciendo, esta función es un generador. Y entonces si el nodo tiene un atributo generator y está true, ¿de acuerdo? Esa función es una función de tipo generador. ¿Vale? Y ya sabes que entonces tiene que traducirse así y así. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Como hemos definido los function objects o las asignable functions, ¿de acuerdo? Cuando hagamos la construcción del nodo, ahora ya estamos en otro punto, ¿de acuerdo? Vamos a traducir la función. ¿No? Lo que hacemos aquí es, digamos, poner que el nodo es un asignable. Vamos a inventarnos un atributo, nodo de punto asignable, ¿de acuerdo? Y lo ponemos a true. Lo ponemos a true. Y por supuesto, llamamos al analizador léxico para que consuma el token add. Por supuesto, hay que introducir ese token en el análisis léxico. ¿Se entiende? O sea que básicamente esta es la única línea que tenemos que cambiar. Es decir, si aparece el arroba, punto, entonces nos comemos el arroba, no te preocupes, no des errores. Fíjense que 10.it es una llamada a un analizador léxico, ¿de acuerdo? Y lo que estamos diciendo es si el token te lo comes, si el token es el add. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto devuelve un true y el nodo asignable entonces queda true y entonces los nodos de las funciones asignables tendrán un atributo asignable. ¿Sí? Creo que ese es el truquito de aquí. Y aquí no está, pero también teníamos que tocar. ¿Dónde estaba? Esto estaba en What is something? What is in the template repo. El otro sitio en el que tenemos que tocar también es en el tokenizer, la carpeta tokenizer que está dentro de la carpeta parser, ¿vale? El analizador léxico está en una carpeta dentro de la carpeta del parser. Y en concreto en el fichero types.js están todos los tipos de tokens. O sea, ahí hay una definición de todos los tipos de tokens. Entonces tenemos que introducir ahí nuestro token ADA.
¿De acuerdo? O sea que si nos vamos a types.js, a ver, vámonos aquí. Mira, está aquí abierto, vale. Y a lo mejor hasta incluso, ven, aquí ya está, línea 120, ¿de acuerdo? Simplemente, aquí están todos los tokens, el token colon, el token doble colon, el token dot, el token question dot, el token arrow, el token bla, bla, bla. Hay un token at, aprovechamos al ladito, at, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo introducimos, new token type. Hay una clase token type, que es la clase a la que pertenecen los tokens, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense que aquí todo se hace manualmente, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, la parte del parsing. La parte del parsing básicamente significa tocar el level, ya lo vimos ayer, el statement, donde tenemos que ir a parse function y añadir lo de que comemos el add y de lo de que ponemos en el nodo, le ponemos el atributo assign, me parece que lo llamamos, o como quieran llamarlo, y luego, por supuesto, la parte de tokenize. Bueno, aquí mismo. Entonces, vámonos a los plugins. Vámonos a ver cómo vamos a hacer lo del plugin, ¿vale? Porque una vez que tenemos hecho esta parte del parsing, tenemos que hacer el plugin, que es un plugin que tiene que intervenir, ¿de acuerdo? Es un plugin, bueno, lo que vamos a hacer es una visita, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, en este plugin se van a traducir, es el que se va a encargar de la traducción de las funciones asignables y de la asignación. Cuando digamos f de 2 igual a 4, este plugin tiene que intervenir. Mira, es un f de 2 igual a 4. Luego tenemos que traducirlo por una llamada assign, bla, 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 bla. ¿Sí? Es un nodo de una function declaration. Entonces es nuestro. ¿Sí? Este es el plugin que tiene que intervenir para hacer la traducción. Entonces, claro, el plugin, como siempre, es una visita, ¿vale? O sea que lo que vamos a tener es un visitor y vamos a tener una visita. Pero, ojo, porque este es un plugin muy especial. Es un plugin muy especial, no es el plugin normal de Babel, en el cual se interviene sobre el árbol y se transforma el árbol. No, nosotros lo estamos haciendo un poquito más. Estamos transformando la sintaxis y por lo tanto necesitamos sobreescribir el parser. ¿Saben? Y verán que en este plugin aparece la línea 21-23. Esas líneas son muy importantes porque le dicen a Babel, olvídate de tu parser, tú ahora eres un don nadie. El parser que tienes que usar es el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces sustituye el parser, digamos, normal con el que habría tirado por nuestro parser. ¿Vale? O sea que cuando llamamos MPX, Babel, etc., lo que hace este parser override aquí, es decir, llama a esta función. Fíjense que, y esta función lo que hace es llamar a nuestro parser.parser, que la hemos cargado arriba. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, antes quizá de hablar de esto, sí, porque este parser.parser que hemos cargado arriba, ¿vale? ¿Ven? ¿Lo ven? Es require @ull sitpl24, es decir, mi parser, el que he escrito en mi assignment de esta tarea. ¿Vale? Ahora, fíjense cómo es el require de la línea 1. El require de la línea 1 no es un require relativo. ¿Lo ven? No pone punto, bla, bla, bla. Pone require y el nombre del paquete. ¿Lo ven? ¿Saben cuál es la diferencia entre un require relativo y un require con nombre de paquete, no? Por defecto, el require con nombre de paquete se va a ir a node módulos y va a suponer que ya está instalado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Se ve?
Mientras que si lo pones relativo, ya se sabe, es relativo. Busca aquí en local, en donde yo te diga, en SUSE, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces ustedes podrían sentirse tentados a pensar que ese require, como que necesito tener instalado mi propio plugin para que ese require funcione. ¿Sí? Porque tiene que estar en Node Modules. ¿Se entiende el tema? O por lo menos hasta ahí llegan nuestros conocimientos hasta ahora. Pero tengan en cuenta que estamos en un contexto. A ver, ¿dónde está esto aquí? O sea que cuando, y lo mismo cuando, por ejemplo, aquí estoy en la carpeta examples, en la carpeta examples, esta es la compilación del hello, que decía, fíjense que este es el foo de 2, de 3, esto, la línea 11 es la traducción de foo de 2, de 3, no, foo de 2, de 3 es un foo aliado, porque aquí hay un array, ¿lo ven? Esto es foo de 2, de 3 igual a 1, ¿sí? Y eso es, esta línea es la traducción de foo de 2, de 3 igual a 1. Y fíjense que estas líneas de la 7 a la 10 son la traducción de function foo, esas líneas de ahí son la traducción de function arroba foo a b, de acuerdo, porque hay carry, bla, 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 ¿sí? O sea que, primero, este function a b lo vamos a traducir como, fíjense que se va a convertir aquello que es una function declaration en una function expression. Bueno, mentira, una función declaration, se va a convertir en una declaration, pero en una declaration de una const, que es igual a una función expression, porque lo que hay aquí en la parte derecha es una función, no una función expression, sino es incluso una call expression, la función object, ¿vale? Pero bueno, quiero volver todavía al problema del que estaba hablando antes, que era el problema de la carga de la librería. ¿De acuerdo? Antes de meternos en eso, simplemente vamos a ir poniendo esto. Estamos cargando la librería. Pero fíjense que si yo hago un ls-l de Node Modules y del contexto @ull sysp del 2425, lo que veo es que Babel Parser está apuntando a punto packages Babel Parser y que Babel Plugin Left Side está apuntando a punto packages Babel Plugin Left Side, etc. ¿Se ve? Y eso es porque estamos usando un monorepo y estamos usando NPM Workspaces. Luego, digamos que una de las cosas bonitas o chulas de trabajar con Workspaces es que precisamente es esto, es que nos ayude. Y ahora lo que nos ayuda es, si yo hago un cambio en el plugin, no quiero tener que volver a reinstalar o hacer cosas de estar instalando módulos y viendo versiones, como ocurriría si estuviera un multirepo. ¿Sí? Sino que cualquier cambio que haga aquí o que haga aquí, se va a notar inmediatamente. Porque no son sino enlaces a los locales. ¿Se entiende? Y esta es la magia de los workspaces, ¿vale? O una de las cosas en las que los workspaces... Sí, fíjense que cuando ustedes van al repo, a ver si es este que está aquí pegado. No, bueno, este es el de Pablo. Pero este es el de la solución. Fíjense que cuando hacemos un publish, en este caso, el repo ya no tiene asociado uno, tiene 3 paquetes asociados, ¿vale? Eso es lo que les tiene que salir. Tienen que salir 3 paquetes asociados. ¿Sí? De acuerdo. Volvamos. Entonces,
estábamos primero en que sobreescribimos el parser, ¿vale? Y está tirando de nuestro parser, porque eso era lo que estaba diciendo. Porque cuando hago parser, sustituye el parser por esta función. Y esta función recibe, por supuesto, code jobs y parsea el código que me has dado de entrada con las opciones con las que se ha llamado el parser. Y esta función es nuestra función de parser. Porque lo que acabamos de decir, el require está apuntando a nuestro parser. ¿Se ve? Luego, aclarado ese punto, tenemos el visitor, y fíjense que tenemos que intervenir en la traducción, y tenemos que intervenir en la traducción de las functions, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que visitar las function declarations, también tenemos que visitar las function expressions, ¿vale? Porque también puede ser que el arroba no lo haga ninguna función expression, ¿sí? Por ejemplo, he puesto aquí un ejemplo. Este es un ejemplo que tienen en la carpeta examples, en el cual, ven, en la variable que se define en la línea 2, es un array, y es un array de funciones asignables, ¿vale? Es un array de function objects. El primer elemento es una función A que retorna x más 1, el segundo es una función que multiplica por 2. Y fíjense que yo entonces puedo escribir cosas como A sub 7 de 0 igual a tanto. ¿De acuerdo? ¿Sí? A sub 1. O sea, digamos que aquí la moraleja o lo que quiero incidir es no asuman que después, antes de los paréntesis, lo que se escribió aquí va a ser un identificador. Puede ser cualquier cosa, puede ser un objeto que contenga una función asignable, o un objeto que contiene un array que contiene un no sé qué que es una función asignable. ¿Se ve? Luego esas cosas pueden pasar, ¿vale? Y en cierto modo una función asignable puede ser declarada sobre la marcha en una función expression. Sí, quizá me he desviado un poco del camino, como siempre. Pero digamos que ¿qué cosas tenemos que visitar? Obviamente, tenemos que visitar las assignment expressions. Y en las assignment expressions, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que vigilar si en el lado izquierdo hay una call expression, ¿vale? Ahí es donde tenemos que intervenir nosotros. Ya hemos evitado por lo menos que el analizador sintáctico meta la pata y diga error sintáctico, no puedes, ¿de acuerdo? Ya no, eso no va a ocurrir, porque es nuestro paso. Pero ahora tenemos que hacer la traducción. Tenemos que visitar las function declarations, porque ahora puede que sea de las nuestras. ¿Cómo sabremos si es de las nuestras? Pues porque el nodo pondrá un atributo assignment que dirá o assign, no me acuerdo cómo lo pusimos, que estará true. ¿De acuerdo? Vale. Asignado. ¿Vale? Asignado. ¿Cómo lo llamamos? Lo mismo la función expressions. De hecho, vamos a usar una utility function que hemos llamado change asignable function to valid, ¿no? De acuerdo, pero que no es sino para refactorizar código de function declaration y function expression, porque más o menos es el mismo código, de acuerdo, las dos las vamos a traducir por const foo igual a function, ¿vale? Y entonces, digamos que lo vamos a refactorizar el código, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, tenemos que intervenir en la function declaration, tenemos que intervenir en las function expressions, y tenemos que intervenir, por supuesto, también en el program,
porque queremos. ¿Por qué tenemos que intervenir en el programa? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué les ocurre? No hay por qué intervenir en el nuevo programa principal. Uno diría no. ¿Por qué? Bueno, ahí tienen el código, o sea que pueden intervenir. ¿Por qué es necesario intervenir en el nuevo programa? ¿O por qué hemos decidido intervenir en el nuevo programa? ¿Qué dice este código? A ver, alguien que me lo explique. Están en condiciones de explicarlo. Bueno, ¿se acuerdan de los templates cuando vimos Babel? Los templates eran chulísimos, ¿verdad? Porque tú decías, escribías el código, simplemente, y dejabas unos huequitos en el template, las variables del template, y entonces los huequitos se rellenaban con los árboles que tú quisieras. De manera que lo que hacía el template es que te quedaba el árbol de todo el código con tus huequitos insertados. ¿De acuerdo? Aquí estamos usando, support template es un template. Support template, de hecho tenemos dos templates. Vamos a usar dos templates aquí. Uno, el de la línea 17, assign template. ¿Se acuerdan cómo eran los templates? Escribías un trocito, en este caso el texto es, llamo a la función assign, o a la función assign, ¿de acuerdo? A lo mismo. Y las mayúsculas eran variables. Y entonces yo tengo que decir cuánto vale el árbol fun, cuánto vale el árbol ars y cuánto vale el árbol rvalue. ¿Ves? Y entonces eso me va a devolver el árbol con todo, con la llamada de assign. No tengo que decir, mira, Miguelas es un call expression que tiene su colilla tal, bla, bla, bla. ¿Se ve? Más cómodo, más bueno para el programador a lo mejor. Claro. Entonces, ¿qué hay en el support template? Tenemos que cargar la librería de soporte. ¿Vale? Tiene que estar cargado el assign, tiene que estar cargado el function object. Si no está cargada la clase function object y no está cargado el assign, esto no va a funcionar. Tenemos que conseguir que en el programa del usuario esté cargada la librería de soporte, nuestra librería de soporte. ¿Sí? Y eso lo hacemos en el nodo program. ¿Se ve? O sea, nos vamos al nodo program y actuamos en el nodo program, que incluso podríamos entrar a la entrada o a la salida, pero bueno, en este caso da lo mismo. Cogemos el nodo program, el nodo actual, en la línea 38, ¿y qué estamos haciendo en la línea 39? Díganme. Insertando en el cuerpo del programa, primera línea, nosotros entramos en la primera línea. La primera línea del código de salida va a ser require, bla, 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 bla. ¿Se ve? ¿Se entiende? Vale. ¿Se entiende? Bien. Entonces, function declaration. ¿Dónde teníamos el código de...? Pues lo ponemos aquí delante, ¿no? Para tener código fuente, código de salida, para entender qué es lo que vamos a hacer. Porque... Sí, hello.js, aquí, esto. Esto es lo que quiero que tengamos delante. Este es el hello.js. Function @foo bar return bar por 2. ¿De acuerdo? Y esto, ¿por qué se traduce? Bueno, ya vimos, ¿quién es el culpable de esta línea? Lo que acabamos de poner en programa. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser el culpable de esta línea? Lo que vamos a discutir ahora. Esas líneas corresponden a estas líneas. ¿Sí? ¿Vale? Luego ahora nos las tenemos que ingeniar para que este función @foo bar return bar por 2 se convierta en const foo igual a función object. ¿Sí? Y fíjense que es una bar declaration, del kindness const, etc. ¿Sí? Vale. Vale. Luego, esa es la parte que vamos a discutir aquí, en las líneas 27 a la 34. Aunque no está todo, porque
Pero ven, cogemos el nodo actual, el nodo de la IST, porque ya hemos dicho que Path es un wrapper alrededor del nodo, ¿vale? Y luego, en cierto modo, lo hemos factorizado porque es el mismo a los dos, luego echaremos un vistazo. Pero obtenemos, fíjense que lo que hace es un cierto análisis y dice, bueno, este va a ser tu nodo call expression, yo te lo dejo ya todo preparadito, y este va a ser tu nodo call expression y este va a ser tu nodo FUM-ID. Porque está chulo. Nos da el nodo FUM-ID. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que construir un nodo. ¿De qué tipo? Del tipo Variable Declarator. ¿Pero cómo se construye un nodo? Pues, por supuesto, lo podríamos hacer con un template, pero en este caso vamos a utilizar los constructors de Babel, que son como los constructors de IHT types. ¿De acuerdo? Types es el que te permite, types.variableDeclarator es construye un variable declarator del tipo FUM-ID y cuyo call expression llama function object, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Todo eso ha sido metido ahí. Y ahora el variable declarator hay que meterle por encima el variable declaration, porque variable declarator es un individual. Cuando dices const a igual a 4, b igual a 5, el a igual a 4 es el variable declarator y el const es el variable declaration. ¿Sí? ¿Vale? Entonces ahora hay que construir el variable declaration, hay que decirle que es de tipo const y que solo hay una, que es la del var declarator. ¿Vale? Y ya está. Le decimos path replace with y lo reemplaza. Y ahora todo lo que era el nodo function declaration se ha convertido en un variable declaration. Luego, digamos que hemos pasado de esto que era una function declaration, ¿de acuerdo? A esto que es una variable declaration. ¿Vale? Un nodo del tipo variable declaration. ¿Sí? Vamos al assign. Tenemos que visitar las assignment expressions. ¿Vale? Bueno, aquí sí, o sea, la función es que tenemos que, vamos otra vez acá, aquí lo que tenemos que hacer es, esta es la situación, foo10 igual a 5, ¿de acuerdo? Y esta es la salida que queremos. ¿Sí? MAssign foo, corchetitos, array de 10,3 si fuera foo de 3, 2, de bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que eso es lo que queremos. Bueno, podríamos, porque assignment expressions hay muchos tipos de assignment, está el más igual, el por igual, el bla, bla, bla igual, etcétera, etcétera. No nos vamos a ir. Nos vamos a quedar con el igual y vamos a considerar todos los posibles assignments. Al fin y al cabo tampoco es más complejo, o no parece más complejo, simplemente es cuestión de trabajo. ¿Vale? Entonces decimos, mira, ¿cuándo tenemos que intervenir? Es decir, ¿cómo empiezan la mayor parte de los visitors? ¿Cuándo tengo que intervenir? ¿Es mi turno? Si es mi turno, intervengo. Si no, que siga el traversing, colegas. ¿De acuerdo? Que siga el traversing, que se siga traduciendo. Mi turno es, si viene un igual, y el lado izquierdo hay un cross, porque entonces eso es cosa mía. Luego eso es lo primero que tenemos que decir. ¿Vale? Bueno, simplemente en la línea 6 lo que estamos es poniéndole un nombre al lado derecho de la asignación, RValue. Ya hemos dicho left value, RValue, son los conceptos. Ayer tuvimos una discusión acerca de eso. Y claro, si es una call expression, pues ya sabemos lo que es el izquierdo. El izquierdo es una call expression. ¿De acuerdo? Luego tiene que tener un cali. ¿Vale?
Pues lo llamamos alcali. ¿Vale? Luego, también, nuestras funciones van a ser de un solo argumento, como en la práctica, ¿de acuerdo? No vamos a considerar funciones de múltiples argumentos, aunque, ya digo, en el TFC de Pablo sí se considera. Porque en esa misma expresión solo se comprueba que es una coexpresión, pero no que esa coexpresión es aceptable, o que la función es de tipo aceptable. Porque probablemente me salté la línea real. Esto es una versión editada. Es posible que haya una errata en el texto. Vamos al plugins. No, ¿dónde estoy? Source parser. No, este es el parser. A ver. Estoy en Babel parser. Babel plugin left side plugin. Vamos a ver el código actual por si hay errores en... De todos modos, mentira, no hace ni falta. La única razón... Sí, me parece que ni se hace, ¿no? Aquí. Es verdad que no estaría de más, pero si hay una coexpresión de la izquierda, no puede ser. No es JavaScript. La única razón, incluso aunque no fuera una function expression, es nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Porque alguien ha puesto f de 2, a lo mejor se olvidó de declarar a f como @, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso es nuestra función actuar aquí. Sí, de todo modo, muy buena observación, es decir, efectivamente, una de las cosas que habría que decir es, ¿me la declaraste o no me la declaraste? Porque si no me la declaraste te voy a dar leña, ¿de acuerdo? Declárame, tío, ya dejamos de trabajar, no estoy por trabajar para gente que no declara las funciones. O también puedes decir, bueno, hombre, no hay que ser tan malo, el hombre no la declaró como función object, pero ahora la convierto en una función object y le arreglamos ser desavisado. ¿De acuerdo? Sí. No, pues parece que sí, que más o menos traduje correctamente esto aquí. Se corresponde, claro. Vale, entonces, ¿por dónde íbamos? Porque las funciones son currificadas, tienen un solo argumento, ¿de acuerdo? Las funciones, function objects, son currificadas y solo tienen un argumento, aunque puedan devolver una función, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente en argument list tomamos el último argumento, ¿sí? Cogemos el último argumento. Todo el mundo conoce, claro, left.arguments es un nodo con expression, ahí están los argumentos, y estoy cogiendo el último argumento, ¿vale? El @-1 me da el último, el árbol, perdón, no el argumento, el árbol del último argumento, para ser más precisos. Y luego, claro, fíjense que el caso general es f de 2, 3, de 5, de 7, de 8, de 9 igual a 1. Luego lo que vamos a hacer es ir en un bucle while recorriendo todas las call expressions que hay a la izquierda. ¿De acuerdo? Empezamos por la de la más a la derecha y vamos hacia atrás, mirando todas las call expressions. ¿Sí? Hasta que no hay una call expression. Que si no hay una call expression, ya eso tiene que ser una función de otro tipo. Quiero decir, ya tiene que ser, perdón, no es una función de otro tipo, es otra cosa, es el array A_2 que veíamos en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? O A_1, o es B.C, es un member expression, o es otra cosa, ¿sí? O es un identificador simplemente, A, ¿vale? Sería el caso más natural. Luego, cuando salimos del bucle while, estamos ya en la parte más de la izquierda y digamos que esto ya es una expresión JavaScript normal.
Y entonces claro, hemos ido, fíjense que lo que estamos haciendo es argument list and shift. And shift lo que hace es que mete por el principio, ¿vale? O sea que van a ir quedando en el array, si era f de 2, de 3, de 5, el 2, el 3 y el 5. ¿Ven? Los árboles del 2, el árbol del 3 y el árbol del 5, perdón. ¿Vale? Luego, ahora en fun, en Kali, ars es el array que estamos dando, y ahora dices, ahora, como hemos hecho el template, llámame a assign con este fun, con este array y con este valor derecho. ¿Sí? Vale. Pues, básicamente, y ya reemplazamos el assign original, el nodo assign, por nuestra llamada AMAssign. ¿Hasta aquí bien? Vale. Vale. The Babel plugin left side support package. Claro, aquí la verdad es que casi que es territorio ya muy conocido. Es decir, la librería de soporte es una librería. Punto. Y que provee el assign, provee la clase function object, etcétera, etcétera, casi como en la práctica anterior. ¿Sí? De hecho, si ustedes miran el código del massign que está en el paquete, ¿vale? Tenemos ahora este otro paquete, ¿vale? El plugin lefts, que como buena librería debería de tener también sus tests y debería de tener todo su tal, ¿vale? Nos vamos a source y aquí se encuentran, es familiar, assign.js, functionobject.js, ¿de acuerdo? Y el index para exportarlo todo más elegantemente, ¿vale? Y el assign, pues chacho, el assign es el assign. No, aquí no hay tu tía, aquí es el mismo casi, que dices corto, copio y pego, ¿de acuerdo? Pego el del otro día, ¿vale? ¿Se ve? No hay mucha diferencia. Bueno, de hecho creo que no hay ninguna diferencia. Me parece que es un copy-paste. ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo dejamos aquí entonces.